Buen día, estudiantes de cuarto grado. Hoy vamos a continuar con nuestras actividades de la plataforma Aprendo en Casa, del área de comunicación. Nuestra actividad de hoy día es planificamos y organizamos nuestro reportaje. Nuestra meta: planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de nuestra región a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. Luego, reflexionar sobre la importancia de difundir esta información a otras personas. Desarrollo de la actividad. Durante estas 2 últimas semanas, tuviste la oportunidad de participar de variadas actividades con los integrantes de tu familia. En ellas, recogiste información de fuentes orales y escritas sobre las costumbres y tradiciones de tu región, lo cual te permitió reflexionar sobre la importancia de preservar su riqueza y diversidad, y cómo ello contribuye a que sientas orgullo de ser peruana o peruano. Hoy tendrás la oportunidad de planificar y organizar tu reportaje sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de la información que día a día has recogido durante estas 2 semanas. También puedes apoyarte en los trabajos que elaboraste en las actividades. Recuerda, el reportaje es uno de los géneros periodísticos más importantes. Tiene la función de informar de manera detallada sobre un tema determinado, en el cual se narran los hechos de forma descriptiva e informativa. Recuerda que el propósito de esta actividad es planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas, del portafolio, entrevista y otros. Luego deberás reflexionar y evaluar su utilidad como un medio de difusión. 1. Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas 2 últimas semanas. Por ejemplo, el organizador gráfico que elaboraste el día 3 de la semana pasada sobre la diversidad cultural de tu región. La información que recogiste como resultado de la entrevista a los miembros de tu familia. Las actividades que realiza tu familia para celebrar nuestra identidad cultural. ¿Recuerdas el reportaje que revisaste? Así estaba organizado. Vamos, tú puedes. A continuación tenemos aquí un reportaje y las partes que tiene este reportaje. Tiene titular, la entradilla, sus ilustraciones, el desarrollo del reportaje, cierre o conclusión, la parte también del texto, el autor del reportaje, la entrevista. Son partes que debe contener un reportaje. A continuación también le vamos a dar lectura a las partes del reportaje, esta actividad que hemos realizado ya la semana anterior. El titular. Su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje con letras grandes y de diferente color, preferentemente es creativo. La entradilla. Es la entrada al texto, es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que se tratarán en el reportaje. La ilustración está compuesta por fotografías, infografías y otros recursos como documentos fotocopiados. El desarrollo o cuerpo.
Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos e información variada. Cierre, final o conclusión es el cierre del reportaje. Conociendo estas partes, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo de la parte 2 que indica completa el siguiente gráfico. Sobre la tradición o costumbre, ¿quieres escribir? ¿Sobre qué quieren escribir? Ustedes van a elegir, podría ser sobre una danza, sobre una música o algunas costumbres que practican familiarmente o en la región. El siguiente dice, ¿para quiénes escribirás? ¿Qué información les brindarás? ¿Para quiénes van a escribir? Podrán compartir con sus familiares, amistades u otras personas que ustedes puedan elegir. ¿Cómo organizarás la información? Podrías organizar teniendo en cuenta las partes que hemos podido ya leer del reportaje. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? Necesitarás preguntas relacionadas a la información que deseas. 3. Organiza tus ideas y completa. Van a organizar sus ideas para para escribir su reportaje. Tendría que tener su titular del reportaje, su entradilla, el cuerpo, las imágenes, el cierre. 4. Revisa los criterios que deberás tener en cuenta al escribir tu reportaje. Estos criterios deben contener para que ustedes puedan escribir su reportaje. Por ejemplo, aquí nos indica, el titular invita a leer el reportaje. El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto y llama la atención de la lectora o lector. La entradilla presenta brevemente el tema. El desarrollo ofrece variada información sobre el tema elegido. El reportaje considera, por lo menos, una entrevista sobre el tema. Las frases o expresiones de las personas entrevistadas se destacan entre comillas. Las imágenes o los dibujos que acompañan el reportaje se relacionan con el tema. El reportaje tiene un cierre o una conclusión. Se usa adecuadamente el punto y los signos de interrogación y admiración. Estos son criterios que deben contener en el reportaje que ustedes van a escribir. Seguidamente, empezamos a escribir el reportaje. 5. Inicia la escritura de la primera versión de tu reportaje sobre las costumbres o tradición que elegiste a escribir. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿no? El titular. Tu reportaje debe tener su titular, su entradilla, sus dibujos, sus imágenes, el cuerpo, cierre. Conforme acá nos indica en este gráfico podrían usar de esta forma u otra, lo que ustedes mejor puedan elegir. La parte 6. Organiza la información y las imágenes para dar a conocer a las demás personas la costumbre o tradición que elegiste de tu región. Apóyate en la planificación y organización de ideas que elaboraste previamente, así como los criterios para escribir tu reportaje. Toma el tiempo que sea necesario para redactar la primera versión. Es decir, en esta parte recién van a elaborar su primera versión. Es como decir un borrador que van a iniciar a escribir.
Seguimos avanzando. La parte 7. Empieza la revisión de la primera versión de tu reportaje. Recuerda que el propósito es escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. La parte 8. Lee pausadamente tu reportaje y corrige lo necesario. Considera los criterios que revisaste al momento de planificar. Aquí a continuación nos indican ciertos criterios también que debe estar considerado en la escritura de nuestro reportaje. El titular invita a leer el reportaje, sí o no. Si es no, ustedes marcarán aquí y le van a corregir para realizar la versión final de su reportaje. El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto y llama la atención de la lectora o el lector. También consideran si cumple este criterio, consideran sí. Si no cumple, consideran no y en la versión final van a corregir. Todos estos criterios ustedes van a tener en cuenta, lo van a leer y van a tener en cuenta para escribir su reportaje. La parte 9. Escribe la versión final de tu reportaje. Aquí en esta parte recién van a escribir la versión final. Debes incluir los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. En esta parte 8 hemos dado lectura para incluir algunos cambios, algunos correctivos que debemos hacer en nuestra versión final. Eso van a considerar. La parte 10. Reúne a tus familiares y explica cómo está organizado tu reportaje. 11. Reflexiona sobre los aprendizajes que desarrollaste durante la elaboración del reportaje. Aquí ya viene la parte de la reflexión, la parte final del trabajo realizado. Aquí tenemos una relación de aprendizajes que dice: organicé la información sobre el tema seleccionado, lo logré, lo estoy intentando o necesito mejorar. Planifiqué la elaboración de mi reportaje sin ayuda, logré, estoy intentando o necesito mejorar. Organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje. Elaboré la primera versión tomando en cuenta la planificación de los criterios de valoración revisando previamente. Revisé mi reportaje considerando los criterios de valoración. Escribí mi versión final incluyendo los aspectos que debía mejorar. Logré, lo estoy intentando o necesito mejorar. Esto es la actividad que debemos realizar el día de hoy en cuanto a la escritura de su reportaje que deben enviar su evidencia el día de hoy.